Hola, buenas tardes a todos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Franco, soy médico radiólogo con alta especialidad en resonancia magnética y el día de hoy estoy aquí con ustedes para platicar acerca de la anatomía radiológica del hueso temporal y las indicaciones en las técnicas de imagen. Antes que nada, quiero darles las gracias a la doctora Duarte por haberme invitado a participar en este fantástico proyecto. Durante la sesión tocaremos temas importantes respecto a las técnicas de imagen, así como el hueso temporal y la anatomía general del oído y del nervio facial. Los objetivos es que conozcamos cuáles son las indicaciones para cada método de imagen para poder sugerir el mejor, además de conocer también los protocolos para tener buenas imágenes que nos permitan poder evaluar todos los puntos anatómicos que nos permitirán hacer un adecuado diagnóstico. Es importante reconocer que el hueso temporal tiene un número limitado de estructuras y por ende tiene un número limitado de patologías. Esto, desde un punto de vista clínico-radiológico, nos permite revisar la misma lista de estructuras clave en cada ocasión, óseas, nerviosas, musculares y vasculares. Esto genera un examen sistemático y organizado que nos permite no pasar por alto hallazgos importantes. Y para todo esto debemos conocer la sospecha diagnóstica, ya que al ser un área con muchas estructuras y muy pequeñas, debemos poner especial cuidado en aquello que nos puede dar la pista para establecer el diagnóstico del paciente. En cuanto a las técnicas de imagen, contamos con dos, la tomografía y la resonancia magnética. Sobre la tomografía es importante destacar que tiene una mejor resolución espacial y que es buena delimitando hueso, aire y grasa. Por ende, todas estas estructuras que tengan esta composición serán bien vistas en este estudio. Por ejemplo, la evaluación del conducto auditivo externo, en donde vamos a poder ver sus márgenes y su permeabilidad. También, por ejemplo, estructuras como la membrana timpánica, que tiene aire en sus bordes, lo que permite una mejor delimitación, o estructuras en el oído medio, como son los huesecillos o los tabiques mastoideos, así como conductos, por ejemplo, del nervio facial. Mientras que la resonancia magnética tiene una mejor caracterización a la hora de distinguir entre diferentes tipos de tejidos blandos y delimitar entre líquidos y sólidos. Por ende, estructuras como el conducto auditivo interno serán bien vistos en la resonancia magnética. Podemos ver si este está siendo ocupado por alguna masa, por ejemplo, o alteraciones en los nervios craneales por sus diferentes intensidades de señal. Entonces, ¿cuál debemos utilizar? Ambas. Todo depende de la estructura que vayamos a evaluar y del proceso patológico. Y aquí es donde la comunicación con el médico clínico es de vital importancia, ya que nos va a ayudar a sugerir el mejor estudio y a prestarle atención a las estructuras adecuadas. En cuanto a la tomografía, esta se adquiere desde la base del cráneo hasta el límite superior del hueso temporal. Normalmente se usa como referencia el techo de la órbita. Tienen que ser adquisiciones volumétricas para poder hacer reconstrucciones multiplanales que deben ser bilaterales por separado de preferencia, con un corte de grosor pequeño entre 0.6 y 0.8 milímetros y tiene que tener ventana para hueso y para partes blandas. Las reconstrucciones axiales deben ser en un axial verdadero que sigue el eje paralelo del oído, mientras que las reconstrucciones coronales también deben ser en un eje verdadero, es decir, siguiendo un eje perpendicular. ¿Y qué pasa con las reconstrucciones oblicuas? Estas también son importantes, como veremos más adelante. Siguen el plano paralelo al eje largo del peñasco. La primera de la que hablaremos es la oblicua longitudinal. En este caso, se sigue perpendicular al eje del conducto semicircular superior, que está aquí marcado con las flechas rojas. Y como vemos, los cortes se mantienen perpendiculares. La otra reconstrucción oblicua es la oblicua transversa. En este caso, también usamos como marcador el conducto semicircular superior. Sin embargo, en este caso, el eje es paralelo al del canal, como vemos aquí señalado. Y observamos cómo los cortes llevan ese sentido paralelo.
A manera de recordatorio, existen algunas estructuras que son valorables en cada una de estas proyecciones. La proyección de Stenberg además va a ser importante a la hora de planificar un implante coclear. Como vemos aquí, nos permite ver el eje corto de la cóclea, la articulación uncudomeleal, el perfil del canal semicircular y nos va a dar la vista a las dos ramas del estribo. Mientras que la proyección de Posch, esta nos va a ayudar a ver el canal del nervio facial en el segmento laberíntico y también nos va a permitir ver la vista de dos ventanas que veremos más adelante, así como el perfil del canal semicircular superior y la eminencia arcuata. Para la resonancia magnética se sugiere un teslaje alto de 3, que en comparación con un teslaje de 1.5 tendrá una mejor relación señal-ruido y tiempos más cortos de adquisición. Además, se recomiendan bobinas de 32 a 64 canales, secuencias especiales como Fiesta o un 3D en Fast Spineco, así como la administración de medio de contraste cuando sea necesario. En esta tabla se muestran algunos de los parámetros de adquisición que combinan una buena calidad de imagen con un tiempo de adquisición corto. Esto ya que algunos pacientes que presentan patologías de hueso temporal o de oído pueden tener molestias a la hora de estar en un resonador por tiempos prolongados. En general se recomienda la adquisición en planos axiales, en T2 flare, en T2 space, en T1 space y si es necesaria la aplicación de medio de contraste, se sugiere que se hagan en T1 space y en T2 flare. Pasando ahora sí a la parte de la anatomía, hablaremos primero del hueso temporal en general, que es la base lateral del cráneo y consta de 5 partes. La parte escamosa, que está aquí representada en verde, es la pared lateral de la fosa craneal media. La parte mastoidea es el aspecto posterolateral y es una área que está normalmente aireada y esta se compone de parte de la porción escamosa y de la porción petrosa. La porción petrosa es esta porción que está aquí en rosa, que es la porción medial y tiene una forma piramidal. Contiene al oído interno, al canal auditivo interno y al ápex petroso. También se consta de una parte timpánica representada aquí en azul, que tiene una morfología en U y que forma la porción ósea del canal auditivo externo, y tenemos además la porción de la apófisis estiloides. Esta es una imagen, una reconstrucción en 3D de una tomografía en donde podemos ver algunas de las estructuras topográficas importantes del hueso temporal, como puede ser la mastoides, el canal auditivo externo, la fosa mandibular donde entra el cóndilo mandibular, la apófisis cigomática, la fisura petroescamosa y la prolongación inferior del tegmen timpani. Es importante conocerlo ya que el hueso temporal en general puede tener fisuras intrínsecas, suturas extrínsecas y no hay que confundirlas con datos de fractura. En general el oído tiene una anatomía muy extensa. Vamos a simplificarlo primero dividiéndolo en el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo consta de un pabellón auricular, un canal auditivo externo y la membrana timpánica que funciona como límite entre el oído externo y el oído medio. El oído medio es esta cavidad timpánica en donde podemos encontrar la cadena osicular, las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Mientras que el oído interno consta de un laberinto óseo, de un laberinto membranoso y del canal auditivo interno. Hablando del oído externo, y aunque no forma parte del hueso temporal, es importante ubicar algunas estructuras como puede ser el pabellón auricular. Y esto tiene una implicación, ya que la anormalidad en la anatomía del pabellón auricular debe hacernos prestar atención ante sospecha de estenosis o atresia incompleta del canal auditivo externo. Consta de algunas partes representadas aquí, como puede ser el hélice, la concha, el trago y el antitrago. Ahora sí, hablando propiamente del canal auditivo externo y de parte del hueso temporal, tenemos que este canal es un tubo en S que debe estar permeable, que tiene una longitud aproximada de 25 milímetros en adultos y está compuesto del primer tercio o el tercio lateral de fibrocartílago
mientras que los 2/3 mediales están compuestos por esta porción ósea. Este va a terminar en la cresta timpánica, que vemos señalada aquí con la flecha amarilla, y la membrana timpánica. Es diferente esta composición en bebés, ya que en ellos es casi en su totalidad cartilaginoso. También es importante recordar que debe tener un diámetro mayor a 4 milímetros en su zona de mayor estrechez, que es en la unión entre el tercio fibrocartilaginoso y los tercios óseos. Y además, en su cara anteroinferior, el fibrocartílago tiene unas hendiduras que son normales, conocidas como fisuras de Santorini, que se pueden llegar a ver en algunas tomografías y que son fuente de diseminación patológica, ya que permiten el paso a través de esta estructura. Por último, para hablar del límite entre el oído externo y el medio, tenemos a la membrana timpánica, una membrana fibrosa que tiene aproximadamente 10 milímetros de diámetro y está posicionada en un eje de 45 grados respecto al canal auditivo externo. Consta de dos partes, una pars flácida o posterior-superior y una pars tensa antero-inferior. Esta a su vez va a estar insertada en la región superior en el escutum o muro y en la región inferior en el annulus o anillo. Como vemos en esta imagen, que es esta misma de acá, solo que sin anotaciones, podemos ver la membrana como una fina línea con densidad de tejido blando que está rodeada en su porción medial y lateral por densidad aérea. Ahora que ya conocemos a la membrana timpánica, podemos hablar del resto de las paredes del oído medio. Es decir, podemos imaginarlo como una caja. El oído medio consta de un techo, que es el tegmen timpánico, también consta de un suelo, que es la lámina yugular, de la barda o la pared lateral, que en este caso ya lo vimos y es la membrana timpánica, pero también de una pared medial. Y esta va a estar limitada por el promontorio, que es este espiral basal de la cóclea que se proyecta hacia la cavidad del oído medio, y además vamos a encontrar la ventana oval y la ventana redonda. Hacia la región posterior o hacia el margen posterior vamos a encontrar primero, o en el margen más superior, el aditus ad antrum. También vamos a encontrar la protuberancia para el canal semicircular lateral, e inferior a este vamos a encontrar el conducto para el nervio facial, que es este que está marcado aquí. Y aún más abajo vamos a encontrar la eminencia piramidal, que está perforada por el tendón del músculo estapedio. Hacia la región anterior vamos a encontrar el semicanal para el músculo tensor del tímpano, e inferior a este la abertura para la trompa de Eustaquio. Además de esta división, vamos a encontrar que también podemos marcar tres partes, que sería el epitímpano, el mesotímpano y el hipotímpano. Y estas van a estar delimitadas por la presencia de la membrana timpánica. En una valoración del epitímpano vamos a poder ver el aditus ad antrum, el antromastoideo y además el espacio de Prozac, que, como se verá más adelante, es un espacio que tiene tendencia a patologías específicas. Además podemos encontrar el proceso corto del yunque, el cuerpo del yunque, la cabeza del martillo, el tegmen timpani y el receso supratubárico. En cuanto al mesotímpano, está la cadena osicular, que consta de martillo, yunque y estribo. Lo primero que tenemos que evaluar van a ser las articulaciones. Existen dos: la uncudomaleal, que es aquella que se da entre el yunque y el martillo, como vemos en estas imágenes, y también la uncudoestapedial, que es aquella que se da entre el yunque y el estribo, que está señalada aquí con la flecha rosa. Aquí es donde encontramos la imagen ya conocida del cono de nieve, en donde podemos ver cómo la bola del cono representa la cabeza del martillo y el cono representa el cuerpo del yunque. Otras estructuras importantes son el proceso corte del yunque,
el cuerpo del martillo, la rama anterior del estribo y la rama posterior, que podemos ver aquí y en esta otra imagen en un acercamiento las volvemos a encontrar. También vamos a ver el proceso anterior del martillo y más abajo vamos a ver un área en donde podemos encontrar los 3 huesecillos, tanto el manubrio del martillo, el proceso largo del yunque y la cabeza del estribo. Además, también hay otras estructuras importantes, como los ligamentos maleables. Estos son 4, sin embargo, no todos se van a ver y depende mucho de la proyección y de la adquisición. En general se van a ver como pequeñas bandas de tejido blando, como vemos aquí, en donde estamos observando el lateral. También vamos a encontrar el tensor del tímpano, que se va a ver con una densidad de tejidos blandos hacia la región medial. Podemos encontrar además la emidencia piramidal y el tabique de Cohen. Este tabique separa las celdillas mastoideas mediales y laterales. En el mesotímpano también vamos a encontrar las ventanas, que es la ventana oval. Como referencia anatómica tenemos el estribo, y la ventana redonda, que como referencia anatómica tenemos la primera vuelta de la cóclea. Además, tenemos esta otra proyección que es en post, en donde podemos ver la imagen de las 2 ventanas, la superior la oval, la inferior la redonda. En la porción del hipotímpano podemos encontrar a la trompa de Eustaquio, que es esta área con densidad aérea, y al músculo tensor del tímpano, esta banda con densidad de tejidos blandos. Hablando del oído interno, hay que recordar que tiene un laberinto, sin embargo, este está compuesto por 2 partes, la porción ósea y la porción membranosa, cada uno con sus propias áreas. En la ósea encontramos la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares, mientras que en el laberinto membranoso está el conducto coclear, el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares y el conducto y saco endolinfático. A final de cuentas, esta es una estructura ósea que recubre al laberinto membranoso, que es el que contiene la endolinfa y la perilinfa. En el laberinto óseo encontramos la cóclea, que es esta pequeña estructura con forma de espiral que da de 2,5 a 2,3/4 de vuelta y consta de una espira basal, una espira media y una espira apical, separada por tabiques intercalares, como vemos aquí. Además, en su base se encuentra el modiolo, que es el eje que sigue la espiral, y además encontramos en su interior la lámina espiral, que es una lámina que sigue el eje paralelo de cada una de las espiras. La cóclea además guarda relación con el acueducto coclear, que va desde la espira basal hasta el espacio subaracnoideo, y es importante conocer sus medidas, ya que tiene que medir entre 0,1 y 0,2 milímetros de forma habitual. En el laberinto óseo además encontramos el vestíbulo y los canales semicirculares. El vestíbulo es esta zona en donde llegan los canales semicirculares y contamos con 3 de estos canales, el superior, el posterior y el lateral. El canal superior y el posterior comparten un pilar común, es el pilar posterior del canal superior y el pilar anterior del canal posterior, mientras que el canal lateral tiene 2 aberturas directas al vestíbulo. Estos además guardan relación con el acueducto vestibular. Este es la estructura ósea que rodea al conducto endolinfático y habitualmente tiene que medir 1 milímetro en su punto medial y 2 milímetros en el opérculo como máximo. El laberinto membranoso es esta estructura que va a estar adentro de este recubrimiento óseo, en el que vamos a encontrar el conducto coclear, el utrículo y el sáculo, que van a estar contenidos en el vestíbulo, y los conductos semicirculares, aquí señalados el lateral, el posterior y el superior. Aquí tenemos una reconstrucción en donde podemos observar cómo es que está conformada toda esta estructura. Vemos la cóclea, los vestíbulos, el canal semicircular superior, lateral y posterior, y cómo cada uno de los conductos semicirculares van a tener una pequeña dilatación que es habitual.
Hablando del canal auditivo interno, es importante conocerlo. Tiene un poro acústico que es su margen medial y un extremo lateral conocido como fondo. Va a contener distintas estructuras. Lo primero que vamos a encontrar es una división horizontal dado por la cresta falciforme y después en la porción ya segmentada superior a través de la barra de Bill se va a dividir en anterior y posterior. Cada uno de los cuadrantes va a contener estructuras diferentes. En la región anterior superior encontramos al nervio facial y al intermedio, mientras que en la región posterior superior irá el vestibular superior, en la región anterior inferior estará el nervio coclear y en la región posterior inferior encontraremos al vestibular inferior. En esta otra imagen de resonancia magnética marcado por la flecha punteada encontramos al nervio intermedio, que es muy pequeñito pero que va justamente posterior al nervio facial. Hablando del nervio facial a manera general, tenemos que va a estar compuesto por distintas partes. La laberíntica, la timpánica y la mastoidea son las partes intratemporales. Aquí marcado con verde oscuro encontramos la canalicular, que después pasa a ser laberíntica en la primera rodilla o la rodilla anterior y después sigue su trayecto timpánico hasta convertirse en el trayecto mastoideo. Esta imagen también es importante, la podemos observar y se conoce como ojos de caracol, en donde podemos observar ambas partes, la porción laberíntica, que es la más medial, y la porción timpánica, que es la que se encuentra un poco lateral, y nos va a permitir ver a ambas en esta proyección. Además, señalado con la flecha verde, encontramos al ganglio geniculado. Por último, entre los puntos a llevar a casa, pues es importante conocer la sospecha diagnóstica para poder indicar el estudio adecuado. Es importante, como vimos, hacer una evaluación sistemática. Recordar que la tomografía ofrece una mejor resolución y que la resonancia magnética nos ayuda a diferenciar entre diferentes componentes sólidos y que las reconstrucciones adicionales nos pueden ayudar brindándonos información importante. Sin más que decir, aquí concluyo, quedo a sus órdenes, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Gracias.